Ella nunca imaginó que tendría que dejarlo todo atrás para asegurar un futuro. La decisión de irse a Estados Unidos no fue por gusto, fue por necesidad y por amor. Su esposo acababa de abrir una taquería improvisada afuera de la casa, con mesas de plástico, un toldo viejo y un letrero pintado a mano. El negocio apenas arrancaba, y aunque tenía potencial, necesitaba tiempo para estabilizarse. Una noche, sentados en la cocina, hicieron un pacto. Ella se iría un año a trabajar en el norte, mandaría dinero cada mes para pagar la casa y, además, ayudaría a invertir en la taquería. Él se quedaría atendiendo el negocio, cuidando el lugar y esperando su regreso. Era un plan sencillo en papel, pero lleno de esperanza. En un año tendrían casa propia, negocio sólido, un colchón de dinero guardado y el inicio de la familia que tanto deseaban. Ella soñaba con regresar y embarazarse, con tener un hijo que creciera en un hogar seguro, con un techo propio y un negocio que les diera estabilidad. Cada dólar que ganaba en Estados Unidos lo enviaba con confianza, pensando que estaba construyendo ladrillo por ladrillo el futuro que habían imaginado juntos. Los días en el norte eran duros. Trabajaba largas jornadas limpiando casas y cocinando en restaurantes, soportando el cansancio y la soledad. Pero cada vez que mandaba dinero, se repetía a sí misma que valía la pena. Imaginaba la taquería llena de clientes, la casa libre de deudas, y ella regresando con la frente en alto. En llamadas rápidas por teléfono, él le decía que todo iba bien, que la taquería estaba creciendo, que los pagos de la casa se estaban haciendo puntualmente. Ella lo escuchaba con ilusión, aunque a veces notaba su voz distante. No quiso desconfiar. Pensaba que era el cansancio, que él también estaba luchando por mantener el negocio. Cada fin de semana, mientras descansaba en su pequeño cuarto rentado en Estados Unidos, ella escribía en un cuaderno sus planes: comprar muebles nuevos, pintar la casa, ahorrar para un coche, y después buscar un doctor para empezar con el embarazo. Ese cuaderno se convirtió en su refugio, en el recordatorio de que todo el sacrificio tenía un propósito. El año pasó más rápido de lo que imaginaba. Con las manos llenas de callos y el corazón lleno de esperanza, regresó a México convencida de que su vida estaba a punto de cambiar. Llegó con maletas cargadas de ropa, regalos y sueños. Se veía entrando a su casa propia, abrazando a su esposo y empezando la nueva etapa que tanto habían planeado. Pero lo que la esperaba no era el futuro que había escrito en su cuaderno. Era el inicio de una pesadilla que jamás había imaginado. El año había pasado. Ella regresaba con la ilusión intacta, con las manos llenas de regalos y el corazón lleno de esperanza. Había soportado jornadas interminables en Estados Unidos, había vivido sola en un cuarto pequeño, había contado cada dólar que enviaba con la certeza de que estaba construyendo un futuro. Ahora, al pisar de nuevo su tierra, todo lo que imaginaba parecía estar a punto de cumplirse. Al llegar, lo primero que buscó fue la casa. Quería ver el techo que había soñado, las paredes que había imaginado pintadas de colores cálidos, el espacio donde algún día pondría la cuna de su hijo. Pero al entrar, notó algo extraño: los papeles seguían pendientes, las escrituras no estaban listas, y había rumores de que el banco todavía reclamaba pagos. La taquería, que debía estar más estable después de un año, apenas sobrevivía. Las mesas estaban vacías, el letrero desgastado, y el olor a carne asada no atraía a nadie. Ella pensó que quizá era un mal día, que todo negocio tiene altibajos. Pero la mirada esquiva de su esposo le decía otra cosa. En las primeras conversaciones, él evitaba hablar de la casa. Decía que había detalles por arreglar, que el banco estaba lento, que todo se resolvería pronto. Ella, cansada pero confiada, quiso creerle. Después de todo, había pasado un año lejos, y lo único que deseaba era abrazar la ilusión de que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, las señales empezaron a acumularse. Los vecinos murmuraban que nunca habían visto a nadie pagar en el banco. Algunos comentaban que él gastaba dinero en cosas que no tenían que ver con la casa ni con el negocio.
Otros insinuaban que lo habían visto acompañado de una mujer distinta, entrando y saliendo en horarios sospechosos. Ella intentó ignorar los rumores. Se repetía que la gente habla por envidia, que no debía dejarse llevar por chismes. Pero cada vez que preguntaba por los pagos, su esposo se ponía nervioso, cambiaba de tema o se enojaba. La ilusión de un hogar propio empezaba a llenarse de dudas. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella le preguntó directamente: ¿ya está la casa pagada? ¿Ya tenemos los papeles en regla? Él bajó la mirada y respondió con evasivas: es que el banco se está tardando, tú sabes cómo son esas cosas. Ella sintió un nudo en el estómago. Había mandado dinero puntual, cada mes, con la esperanza de que al regresar todo estuviera listo. Pero ahora, frente a las excusas, empezaba a sospechar que algo no estaba bien. El sueño que había escrito en su cuaderno en Estados Unidos empezaba a desmoronarse. La casa no estaba asegurada, el negocio apenas sobrevivía, y la confianza que había depositado en su esposo se tambaleaba. Ella ya no podía vivir con la duda. Cada vez que preguntaba por los pagos de la casa, su esposo respondía con evasivas, con frases vagas que no aclaraban nada. Una noche, cansada de escuchar excusas, decidió revisar por sí misma los documentos. Lo que encontró fue devastador: ningún pago se había hecho. Todo el dinero que ella había enviado desde Estados Unidos, cada dólar ganado con esfuerzo y sacrificio, nunca llegó al banco. La casa seguía con la deuda intacta y el riesgo de perderla era inminente. El corazón le latía con fuerza mientras repasaba los papeles. No podía creerlo. Había confiado ciegamente en él, había soportado la distancia, la soledad y el cansancio, todo por un sueño compartido. Y ahora descubría que ese sueño nunca existió. La rabia se mezclaba con la tristeza. Recordaba las llamadas en las que él le decía que todo iba bien, que los pagos estaban al día, que la taquería estaba creciendo. Cada palabra había sido una mentira. Pero lo peor estaba por venir. Entre los rumores del barrio y las conversaciones que escuchaba a escondidas, empezó a descubrir otra verdad: mientras ella trabajaba lejos, él la había engañado con otra mujer. No solo se había quedado con el dinero, también había traicionado su confianza más íntima. Los vecinos comentaban que lo habían visto entrar y salir con alguien más, que la taquería servía de fachada para encuentros ocultos. Ella no quería creerlo, pero las pruebas eran demasiado claras. El dinero nunca se usó para pagar la casa, y su esposo había usado su ausencia para vivir una doble vida. El sacrificio de un año se convirtió en humillación. La promesa de un hogar propio se transformó en una pesadilla. La mujer que había soñado con regresar, embarazarse y formar una familia ahora se enfrentaba a la realidad más cruel: no había casa, no había negocio estable, y no había matrimonio. Esa noche, sola en la recámara, rompió en llanto. Miraba el cuaderno donde había escrito sus planes y sentía que cada palabra era una burla. El futuro que había imaginado se desmoronaba frente a sus ojos. El golpe final llegó cuando el banco apareció con la orden de desalojo. Ella había regresado con la ilusión de empezar una nueva vida, pero ahora tenía que enfrentar la realidad más cruel: entregar la casa que nunca se pagó. La noticia corrió rápido por el barrio. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos con lástima, otros con murmullos que dolían más que cualquier golpe. Tanto que trabajó en el norte, y al final se quedó sin nada, decían. Ella sentía como cada palabra se clavaba en su piel. El día del desalojo amaneció nublado. Ella intentó mantener la calma, pero el corazón le temblaba. El banco llegó con papeles en mano, y detrás de ellos, curiosos que no querían perderse el espectáculo. La mujer que se había ido a Estados Unidos para asegurar un futuro regresaba humillada, sin casa, sin negocio y sin esposo. Su esposo, lejos de apoyarla, se justificaba con excusas baratas. Decía que el negocio necesitaba dinero, que las cosas se complicaron, que ella no entendía. Pero todos sabían la verdad: había traicionado su confianza,
Había desperdiciado su esfuerzo y había destruido el sueño que compartían. Ella intentó defenderse, explicar que había mandado dinero puntual, que había confiado en él, que todo era producto de una traición. Pero nadie la escuchaba. En ese momento, lo único que importaba era que la casa ya no era suya. Los muebles fueron sacados uno por uno. La cama, las sillas, los recuerdos. Cada objeto que salía por la puerta era un recordatorio de lo que había perdido. Ella miraba cómo se acumulaban en la banqueta, mientras los vecinos observaban en silencio. La humillación era total. No solo perdió la casa, también perdió la dignidad frente a la comunidad. La mujer que había sacrificado un año de su vida en Estados Unidos, que había soñado con regresar para formar una familia, ahora estaba en la calle, con las manos vacías y el corazón destrozado. Su esposo, en lugar de consolarla, se alejaba con la mirada fría, como si todo fuera culpa de ella. Y en ese instante, ella entendió que no solo había perdido una casa, había perdido la confianza, el amor y el respeto. Ella se quedó sola, mirando las paredes vacías de lo que alguna vez soñó como su hogar. El plan de tener casa propia, negocio estable y empezar una familia se había ido al carajo. No había hijos, y ahora entendía que era lo mejor, no había nada sólido sobre lo cual construir. El sacrificio de un año en Estados Unidos, las jornadas interminables, las lágrimas escondidas en un cuarto rentado, todo se había convertido en cenizas. Su esposo nunca pagó la casa, se quedó con el dinero, la engañó, y finalmente la dejó humillada frente a todos. Ella reflexionaba en silencio, confié en él más que en mí misma. Creí que el amor y las promesas eran suficientes. Pero la traición destruye todo, incluso los sueños más grandes. El tiempo pasó, y cuando parecía que ya no podía recibir más golpes, la verdad volvió a alcanzarla. Meses después, se enteró de que su esposo había dejado embarazada a otra mujer. La traición no solo le había quitado la casa, también le había arrebatado la ilusión de formar una familia con él. La humillación se convirtió en rabia, y la rabia en una lección amarga. Nunca se debe entregar todo a alguien que no sabe valorar el sacrificio. Si quieren que les cuente la parte 2 de esta historia, donde se revela cómo ella enfrentó la noticia del embarazo y el nuevo drama que vino después, coméntenlo aquí abajo. Y no olviden suscribirse a Relatos Dolorosos para más historias que muestran cómo la traición puede destruir hasta los sueños más grandes.